Esta es China, el país más poblado y la segunda economía más grande del mundo. Esta es la nación que ha experimentado periodo más intenso de crecimiento y desarrollo económico en toda la historia. A medida que el país se ha abierto al comercio exterior y ha adoptado el libre mercado, ha pasado de ser un remanso plagado de hambrunas a la superpotencia que vemos hoy. Este desarrollo sostenido ha hecho cosas asombrosas, tanto dentro del país como en todo el mundo, entre las que destaca sacar a cientos de millones de personas de la pobreza absoluta. Pero por supuesto, no ha estado exento de problemas. Detrás de la fachada futurista de rascacielos revestidos de vidrio y megaproyectos, lamentablemente el gobierno chino está adoptando cada vez tintes más autoritarios. El tipo de gobierno que ya ha causado todos los problemas que ya hemos visto en nuestra serie de 3 partes sobre el país. Hasta ahora, muchos de estos problemas han sido deliberadamente ignorados, por decirlo así, tanto por los ciudadanos de la nación como por los países y empresas que se beneficiaban aprovechando esta nueva fuente de mano de obra barata. Pero esto está empezando a cambiar. Las crecientes tensiones entre China y sus principales socios comerciales han llevado a que muchas instituciones y gobiernos, entusiastas hasta hace poco por aprovechar la bonanza, estén cambiando su discurso. Todavía más preocupante es que la población china está empezando a sentir la presión que ejerce una economía sobreendeudada. Hasta ahora, el país ha gozado de un crecimiento fuerte y consistente. Una población que está experimentando un crecimiento constante verá mejorar su calidad de vida año tras año y naturalmente estará menos inclinada a alterar el rumbo del barco que los lleva a la prosperidad. Pero nada bueno es eterno, y todo, desde prácticas comerciales atípicas hasta el mercado inmobiliario más inflado del mundo, está empezando a obstaculizar esta mentalidad de crecimiento a cualquier precio. Así pues, ¿ha concluido la etapa de acelerado crecimiento económico en China? Si es así, ¿qué está causando esta desaceleración? ¿Y es realmente algo malo? A fin de cuentas, la mayoría de las economías avanzadas tienden a tener tasas de crecimiento mucho más modestas. Claro, después de analizar estos problemas, podemos poner a China en la tabla de líderes nacionales de economía explicada en nuestro canal secundario. Antes de comenzar, debemos hacer una gran advertencia. Las fuentes de datos chinas, especialmente las relacionadas con la economía, no son muy confiables. Siempre tratamos de usar fuentes verificadas de forma independientemente, pero aún así, algunas de estas dependen de lo que reporta el propio gobierno chino. Estos informes a menudo se alteran para presentar una imagen más positiva de la nación. Este no es de modo alguno un problema exclusivo de China, y siempre animo a mis espectadores a cuestionar la validez, precisión y confiabilidad de todos los datos, sin importar el editor. Pero es particularmente importante en este caso, de ahí que quisiera hacer esta aclaración. Bien, dicho esto, vamos a ver el que probablemente sea el problema más urgente para la nación china actualmente. El mercado inmobiliario chino es una bomba de tiempo multibillonaria, aún más arraigada en la economía que los mercados inmobiliarios de Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa. Los espectadores asiduos de este canal saben que los bienes raíces en las principales ciudades de China son extremadamente caros en comparación con los ingresos promedio de los hogares, que aunque mejoran, están muy por detrás de naciones avanzadas como Estados Unidos, Europa, Corea del Sur y Japón. Bien, hay 3 razones principales para estos precios astronómicos. La primera es obviamente la expectativa de crecimiento futuro. Este es un factor clave para determinar la demanda del mercado de cualquier cosa, especialmente para activos. Si supieras que una acción va a valer $100 mañana y hoy se está negociando a $50, definitivamente comprarías esa acción, incluso si la empresa subyacente fuera una completa basura. Normalmente, esta regla se aplica en menor grado en bienes raíces, porque las propiedades inmobiliarias son menos líquidas, mucho más caras y menos canjeables que las acciones de una empresa. En otras palabras, comprar una casa implica obtener un gran préstamo que puede ser aprobado o no. Además, venderla no es tan fácil como usar una aplicación en tu teléfono y pulsar el botón Vender. Debes contratar a un agente inmobiliario, hacer jornadas de puertas abiertas y pagar una comisión considerable por todo el proceso. Lo peor es que si por casualidad compras una casa que se infesta de termitas, entonces la apreciación general del mercado no sirve de nada y probablemente puedes incluso perder dinero con esa inversión. Estos problemas, sin embargo, no deberían ser una barrera que rebaje las expectativas de futuras ganancias en China. ¿Por qué? Bueno, porque los bienes raíces se ven primero como un activo especulativo y segundo, como un lugar para alojar personas. Los estándares de construcción en China son pésimos, pero a la mayoría de la gente no le importa. ¿Por qué? Porque a pesar de lo terrible que pueda ser el edificio, es casi seguro que valdrá más mañana de lo que vale hoy.
El entusiasmo de China por el sector inmobiliario es tan fuerte que algunos gobiernos provinciales han intentado enfriar la demanda limitando la cantidad de inmuebles que pueda tener una familia. Los inversores astutos sortean este problema divorciándose sobre el papel, convirtiendo un hogar en dos. Así, inversores aparentemente separados pueden duplicar sus tenencias sin sufrir penalizaciones. El notable crecimiento económico de China hace que la mejor forma de beneficiarse sea invertir en inmuebles. Si la economía de China sigue duplicándose cada 8 años, pagar 5 millones de renminbi por un apartamento en mal estado parecerá una inversión inteligente. Esto es similar a las empresas tecnológicas en Estados Unidos, que pueden tener fundamentos subyacentes terribles, pero que han vivido un largo periodo de crecimiento de precios sostenido basado en proyecciones de crecimiento futuro, impulsando sus valoraciones al alza todavía más. Del mismo modo en que los inversores en Occidente han aceptado que algunas acciones valen 100 veces lo que la empresa gana en un año, los residentes en China han aceptado que las viviendas cuestan hasta 46 veces lo que el trabajador promedio gana en un año. ¿Perdurarán estos mercados? Bueno, nadie se ha enriquecido apostando en su contra, de momento, así que supongo que el tiempo lo dirá. Esta comparación también nos lleva a la siguiente razón por la que la vivienda en China es tan cara, y es porque la gente realmente no tiene otro lugar donde invertir. Cubrimos este problema en detalle en nuestro video sobre el mercado de valores chino versus el mercado de valores estadounidense. Así que no quiero repetir demasiado aquí, pero la explicación básica es que el habitante chino promedio no invierte en empresas chinas, porque históricamente no han sido grandes inversiones, especialmente si son comparadas con el crecimiento general de la economía. También ha habido problemas importantes, como los esquemas de préstamos de P2P en China, que eran muy populares hasta que el gobierno reprimió por completo la práctica porque el fraude estaba a la orden del día y porque, seamos honestos, deseaba quitar algo de poder a los bancos estatales. Básicamente, si quieres poner tu dinero a trabajar en China, tiene que ser en bienes raíces. Visto lo visto, el gobierno ha intentado controlar esta especulación desenfrenada, pero hasta ahora no ha sido particularmente efectivo. Eso sí, estas dos razones palidecen en comparación con el tercer catalizador de precios locos que vemos en las viviendas de China, y esta es la presión social para tener una casa. Puede que pienses que esto no es algo especial. En Estados Unidos, desde asesores financieros hasta cuñados sábelo-todo, todos hablan sin cesar sobre comprar una casa. Pero China toma esta presión social y la multiplica por 10. Dada la política de un solo hijo que causa un fuerte desequilibrio entre el número de hombres y mujeres en China, muchos caballeros chinos ven casi imposible casarse sin ser dueños de una casa. Además, ser dueño de una casa tiene ventajas estructurales muy reales. La población china está fuertemente restringida por lo que se conoce como el sistema Hukou, que básicamente rastrea el registro de hogares. Este sistema rastrea la residencia principal de las personas y en base a eso, decide dónde tendrán acceso a servicios públicos como atención médica y educación para sus hijos. La población de migrantes internos en China es enorme. Muchos residentes rurales dejan sus aldeas para mudarse a ciudades donde puedan obtener salarios mucho más altos. El problema es que estos trabajadores migrantes seguirán siendo técnicamente residentes de su pequeña aldea, lo que significa que no tendrán acceso a los servicios públicos más básicos en las ciudades en las que viven y trabajan debido a este sistema de Hukou. Esta es también una de las principales razones por las que vemos a niños chinos quedándose en casa con los abuelos mientras sus padres trabajan en la ciudad. No es que los padres no quieran llevarlos consigo, es que no podrían ir a la escuela allí porque no se les considera residentes. Esto sería como no poder enviar a tu hijo a una escuela pública en San Francisco porque tuviste la mala suerte de nacer en Dakota del Norte. Bien, la solución a este problema a nivel en concreto es comprar una casa. Puede ser muy caro, pero si compartes una habitación con 10 amigos, ahorras todo lo que ganas y obtienes un préstamo por parte de amigos, familia y un banco, quizás puedas permitirte un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de alguna de estas ciudades. Puede que no sea lo ideal, pero una vez que tienes la escritura de esa vivienda, estás dentro, ya no eres un ciudadano de segunda clase en la ciudad que llamas hogar. Este no es un problema marginal. En ciudades como Pekín, hasta un tercio de la población está compuesta por trabajadores rurales. Este problema no es grande en el mejor de los casos. Pero, ¿qué sucede cuando todos estos trabajadores esperanzados se ven repentinamente obligados a confinarse sin ningún tipo de asistencia gubernamental? Sí, se complica muy rápido, y veremos pronto cuán complicado puede llegar a ser. Pero antes de eso, debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué no abolir el sistema? Claramente, el gobierno chino busca desinflar la burbuja inmobiliaria. Se han introducido leyes como altos depósitos para segundas y terceras propiedades
un impuesto a la propiedad nacional propuesto recientemente y, en muchos casos, límites estrictos sobre la cantidad de propiedades que una persona puede poseer, como ya hemos visto. El problema es que ninguno de estos esfuerzos ha funcionado realmente. En las provincias que han limitado las viviendas que se pueden tener, se ha tenido visto el efecto opuesto al esperado. Si la gente solo puede poseer 3 casas, por ejemplo, se asegurarán de que esas casas sean muy valiosas porque básicamente representan su única oportunidad de invertir dinero de manera constante. Esto agota el suministro de desarrollo de los tipos de viviendas que serían asequibles porque a nadie le interesa usar una de sus 3 propiedades en un apartamento de una sola habitación o un estudio. Pero aún así, hay una solución obvia. Elimina el sistema de hukou. El problema es que no es un único sistema universal. En realidad, hay docenas de sistemas específicos para diferentes provincias y ciudades en todo el país. Deshacerse de este sistema requeriría la cooperación de todas estas provincias que, en realidad, pueden no estar muy interesadas en la idea en absoluto. Verás, en realidad, nunca posees tierra en China, la alquilas al gobierno por un periodo de tiempo establecido. Estos alquileres de tierras se otorgan a promotores que construyen grandes edificios de apartamentos en ellas y venden cada unidad por un beneficio considerable. Históricamente, los gobiernos provinciales han sido los que han recaudado los ingresos por la venta de estos terrenos. Las áreas más ricas tienen propiedades inmobiliarias más caras y deseables, y por lo tanto, atraen precios más altos por sus derechos de tierra. Más allá de esto, la construcción es una industria enorme que sostiene a millones de trabajadores en China, y el área con más desarrollo atrae la mayoría de los empleos, lo que a su vez atrae un mayor desarrollo. Vimos una situación muy similar en España antes de 2008. Ve y mira nuestro video sobre el tema para aprender más sobre aquella situación similar a la de la China actual. A pesar de esto, el gobierno de China anunció recientemente que estos ingresos por derechos de tierra se recaudarán centralizadamente. Esto es un gran problema, porque los ingresos del gobierno de estas ventas de derechos de tierra constituyen una porción muy significativa del total de ingresos del gobierno. El año pasado, los acuerdos de arrendamiento de tierras generaron 8.41 billones de renminbi, equivalente a aproximadamente 1.3 billones de dólares estadounidenses. Muchos lo han visto como un primer paso hacia la introducción de un impuesto uniforme sobre la tierra que al mismo tiempo aumente aún más los ingresos del gobierno, al tiempo que reduce la demanda de activos inmobiliarios que ahora representan un gasto continuo. Sin embargo, esto puede ser más difícil de lo que uno puede pensar, al menos en el futuro inmediato, porque muy bien podría ser el catalizador de una tormenta perfecta. Las repercusiones del coronavirus no han sido fáciles para China, y aunque sus cifras de infección reportadas por canales oficiales son bastante bajas, especialmente para un país de unos 1.400 millones de personas, no significa que haya atravesado la prueba sin daños. A primera vista, no lo parece. Las exportaciones están en su máximo histórico tras una caída entendible a inicios de 2020. Pero estas impresionantes cifras de exportación se deben principalmente al crecimiento de los precios de las materias primas y no a un auténtico crecimiento del potencial productivo. El cierre de puertos y fábricas en todo el país ha ralentizado el taller del mundo y las crecientes tensiones comerciales no han ayudado a mejorar la situación. El desempleo es alto, especialmente entre los trabajadores jóvenes, incluso para los muy creativos informes del gobierno, y el trabajo que existe se está volviendo más difícil y menos gratificante. Cuando todo va en aumento, la gente se alegra de trabajar horas extras porque ganan más dinero y mejoran su calidad de vida. Pero ahora, los jóvenes trabajadores están notando que su esfuerzo extra se usa más para apoyar a una sociedad envejecida y endeudada que a ellos mismos. Un nuevo fenómeno conocido en inglés como lying flat está arrasando la nación. Es una forma de protesta pacífica, en la que principalmente los jóvenes se niegan a trabajar en roles de alta intensidad o quizás se niegan a trabajar en absoluto, prefiriendo simplemente tumbarse. Esto podría ser simplemente la gota que colma el vaso, pero es una que al parecer preocupa bastante al gobierno. China todavía depende en gran medida de la mano de obra barata y trabajadora para mantener su economía. Sin ella, el mercado interno que ha trabajado tan duro para cultivar colapsará muy rápidamente, y tal vez ya lo está. Las décadas de deuda que se han acumulado para apoyar una fiebre de construcción sin fin parecen estar agotándose. La deuda de los hogares ha aumentado del 18% del PIB en 2008 al 61% del PIB en 2020, en el mismo tiempo que el PIB casi se ha triplicado. El crecimiento impulsado por deuda no siempre es malo. La deuda del PIB aún está muy por debajo de países como Suiza y de mi propio país, Australia.
Pero cuando esa deuda se utiliza principalmente para comprar apartamentos construidos de manera deficiente en terrenos alquilados al gobierno a precios enormemente inflados, bueno, el reino literalmente ha sido construido sobre pilares de arena. Los cobradores de deudas han visto un aumento masivo de su trabajo en los últimos meses y todos los factores que hemos visto podrían estar empezando a tambalear esta torre de naipes. Históricamente, el gobierno debería intervenir, pero esta burbuja inmobiliaria podría ser demasiado grande para ser gestionada. Por supuesto que el tiempo dirá, y soy consciente de que muchos han predicho la inevitable caída del milagro económico chino, en parte porque desean que sea cierto. ¿Un gobierno autoritario que finge ser comunista mientras domina la economía mundial? Tengo que decir que eso no me entusiasma. Pero independientemente de cuándo se desacelere la economía, es más una cuestión de qué sucede después. En las democracias modernas, durante un colapso económico, las personas pierden sus trabajos, hogares y coches, lo cual es realmente terrible. Pero tendemos a darle la vuelta y simplemente votamos por el otro grupo de políticos que jura que lo habrían gestionado la situación mucho mejor de haber estado en el cargo. Si incluso un pequeño contratiempo en la promesa de crecimiento infinito ocurre en China, la gente notará rápidamente los otros problemas que ignoraban mientras todo iba bien. Cuando solo hay un grupo de políticos en el país al que no te atreverías a insultar, pero aún necesitas a alguien a quien culpar, probablemente esos dedos acaben apuntando hacia afuera.